Bienvenidos a un nuevo video, espero te encuentres muy bien y sobre todo muy atento, ya que en esta ocasión tengo para ti 3 trucos de magia completamente revelados. Así que si estás listo, te invito a que te pongas cómodo para disfrutar, aprender y sorprender a los demás. Para el primer truco vamos a utilizar una moneda de plata y un vasito de cristal. El truco consiste en tomar la moneda y con la otra mano el vasito. Ahora con un solo movimiento, la moneda viaja mágicamente de la mano hacia el vaso. Esto lo podemos repetir. Presta atención, tomamos la moneda nuevamente y hacemos que viaje de la mano hacia el vaso. Mira, 1, 2, 3 y la moneda viaja una y otra vez. Pero no solamente de mano a mano, sino también por la mesa. Claramente tomamos y justo por aquí vamos a colocar por debajo el vasito. Claramente no me llevo nada y con la mano solamente debemos encontrar el punto, por ejemplo por aquí, y hacer que 1, 2, 3 la moneda traspase de la mano hacia abajo de la mesa. Para hacer este efecto lo único que necesitas es una moneda de plata y un vasito de cristal, de preferencia muy chico, no de los largos sino un vasito de cristal muy pequeño. Ahora, la técnica consiste en hacer este movimiento. Si se fijan, con mi dedo pulgar por detrás, dedo índice y mi dedo medio, lo que hago es aventar la moneda hacia atrás, de esta manera, ocultando. En el mismo momento que estoy haciendo este movimiento, mi otra mano lo que hace es cerrar. Y al juntar un movimiento con el otro, lo que parece es que tomo la moneda. Nuevamente tomo y nuevamente tomo. Pero en realidad no tomo absolutamente nada. Siempre la moneda queda oculta. Ahora, al hacer este movimiento, lo que tengo que agregar es un empalme de aquí hacia acá. De esta manera puedo cerrar de una forma muy natural, sin hacer mucha presión. Puedo cerrar y puedo manipular mi mano de forma, digamos, lo más natural posible, como por ejemplo tomando el vaso por los bordes. Esto, al juntarlo en una sola secuencia, se vería de la siguiente manera: tomo moneda, la llevo a empalme y sostengo el vaso. Ya lo único que queda por hacer es un movimiento para hacer creer al público que la moneda teletransporta de la mano hacia el vasito. Ahora, si quieres agregar la última teletransportación de la mano hacia abajo de la mesa, lo que tienes que hacer es agregar un regazo. Esto es muy sencillo de realizar. Solamente tomamos la moneda y lo que vamos a hacer es la misma técnica, pero ya antes de llevarla en empalme, vamos a dejarla caer encima de nuestras piernas. Para esto tengo la moneda en esta posición y lo que hago es como si limpiara la mesa hacia el centro, de esta manera, de la orilla hacia el centro, y justo cuando estoy aquí, dejo caer la moneda, de esta manera. ¿Ok? De esta manera vamos a crear la ilusión de que realmente la moneda se encuentra en nuestro brazo. Ya tenemos la moneda en nuestro regazo y lo único que tenemos que hacer es enseñar el vasito, ahora sí con completa naturalidad, llevarlo abajo, y al momento de que estoy buscando un punto exacto para hacer pasar la moneda, únicamente tomo la moneda y dejo caerla en el vasito. De esta manera se hace el primer truco de magia. Truco número 2. Para este efecto con gomas elásticas vamos a intentar que una de ellas traspase por completo. Como pueden ver, quedan completamente entrelazadas y para regresar a la normalidad solamente debemos estirar hasta que ésta se separe. ¿Quieres aprender este truco? Entonces vayamos con la revelación. Hacer este truco es muy sencillo, presta atención. La liga superior irá en nuestros dedos índices y la inferior en nuestros meñiques, de esta manera, sin realizar ninguna técnica. Primero debemos estar en esta posición. Ahora lo que vamos a hacer es llevar nuestro dedo pulgar por el centro de la liga superior para cruzar con la liga inferior, de esta manera. Ahora mi dedo medio y anular de la otra mano lo que tienen que hacer es primero ir por delante de esta manera, ocultando, y ahora por detrás de la liga superior. Al momento de que hago este cruce, lo que tengo que hacer es simplemente cerrar, sin cruzar nada, únicamente cierro de esta manera. Ahora lo que tengo que hacer es quitar mi dedo pulgar y como pueden ver ahí parece que ya están entrelazadas. Sin embargo, primero debemos de tener las ligas normales. Para esto, nuevamente dedo anular y dedo medio, pero ahora de la otra mano, cruzo y sujeto las ligas. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Simplemente meter mi dedo pulgar por el centro y hacer como si quisiera cruzar una liga con la otra. Y al contar 1, 2, 3, abro mis dedos rápidamente para que realmente parezca que cruza.
Aquí puedo utilizar esta ilusión para dar a entender que estoy enseñando toda la liga superior cuando en realidad únicamente la estoy acariciando, digamos. Ahora lo que tengo que hacer es separarlas y para esto nuevamente abro mis dedos, pongo en una posición no vertical ni horizontal sino diagonal y empiezo a estirar la liga hasta que parezca que realmente esta se separa por completo. Ese es el truco número 2 y pasamos al número 3. Tercer y último efecto, presta atención. Para esto vamos a seleccionar una carta cualquiera, por ejemplo esta de aquí. Antes de verla, quiero acomodar bien la baraja y dejarla por este lado de la mesa sin tocar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque esta carta nos tiene que decir qué cartas vamos a encontrar en la baraja. En este caso tenemos el 7 de corazones. Esta carta será la importante ya que nos guiará para encontrar sus cartas hermanas. Estarán de acuerdo que sería increíble que con tan solo tronar los dedos todas las cartas que se parezcan al 7 se dieran la vuelta. Vamos a intentarlo. Separamos el 7 y únicamente al tronar ya se voltean 3 cartas que sería 7 de tréboles, 7 de diamantes y el 7 de picas. Para hacer este efecto debemos seleccionar un póker, por ejemplo en mi caso los 4 7s, 7 de corazones, de tréboles, de diamantes y de picas. Estos tendrán que estar situados de la siguiente manera. Vamos a cortar un montón pequeño de cartas, por ejemplo estas de aquí, y vamos a colocar 7 de tréboles, pero no cuadrados sino de esta manera. Seguimos con un pequeño montón de cartas y colocamos 7 de diamantes, otro pequeño montón, colocamos 7 de picas y por último dejamos el resto de las cartas. Ya que lo tengamos así, vamos a tomar toda la baraja y vamos a empezar a cuadrar primero por el resto de las cartas y después por las 3 cartitas para que queden en un solo nivel pero sin que se cuadren por completo en la baraja. De esta manera. Ahora lo que voy a hacer yo es ocultarlas un poco con la palma de esta manera. Si se pueden fijar, gracias al ángulo de la cámara y al ángulo de mi mano, no se alcanzan a apreciar de forma clara los 3 7s, ya que están completamente ocultos. Lo que voy a hacer ahora es cortar aproximadamente por la mitad y colocar el último 7, el 7 de corazones, la elección que voy a tener para este efecto. Sin embargo, antes de colocarlo, debo de hacer esto con las esquinas, únicamente con las esquinas que van a estar visibles al momento de extender las cartas. Voy a acercarme para que ustedes mismos los puedan ver, voy a hacer zoom y es creo que muy pequeño el borde que se hace en la carta, pero con eso es más que suficiente para que yo al estar en esta distancia pueda distinguir perfectamente en dónde se encuentra el 7. Ya lo que tengo que hacer es colocarlo y por último cuadrar toda la baraja de esta manera. Ahora lo que tengo que hacer yo es primero extender las cartas e inmediatamente localizar el 7. Yo ya sé que está aquí, entonces únicamente tomo la carta y la puedo enseñar, o mejor para hacerlo más, digamos, misterioso, la dejamos boca abajo de este lado de la mesa y cuadramos sin que se muestren los otros 7. Ya tenemos la baraja cuadrada y vamos a colocarla más al frente para que no tenga oportunidad de manipular, o al menos para que el público piense eso, y lo que tengo que hacer es darle vuelta a la carta. 7 de corazones. Aquí vamos a decir, ok, sería increíble que con tan solo tronar los dedos, el resto de los 7 se giraran por completo, pero vamos a intentarlo. Separamos el 7 de corazones, tronamos y automáticamente todas las cartas que son 7, como el 7 de tréboles, 7 de diamantes y 7 de picas, se dan la vuelta. Llegamos al final de este video y de verdad espero que te haya gustado y que pongas en práctica estos trucos de magia. Recuerda que si quieres aprender más magia me puedes seguir en mis redes sociales que te están apareciendo en pantalla. Y si realmente te gustó y quieres seguir aprendiendo a hacer magia, entonces te invito a que le des like, a que te suscribas activando esa pequeña campanita para que no te pierdas ni un solo video de este canal. Sin más que decir, ya sabes que yo soy Señor Mago y nos vemos con un truco nuevo. Bye.